Y para eso nos acompaña nuestro colaborador ya casi habitual, Robert Valencia, consultor político, analista, y que le encanta hablar de las cosas que suceden durante el gobierno de Donald Trump. Robert, buenas noches, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación y buenas noches. Robert, hace un año se presentaron estas primeras manifestaciones de estos grupos supremacistas blancos, hubo ese trágico desenlace y un año después pareciera que no hay como la misma fuerza o pareciera que los estadounidenses no quieren realmente estar sumergidos en esas muestras raciales o antirracistas y estarse enfrentando por estos hechos. ¿Se ha disminuido realmente el imperio de estos grupos o simplemente fue que no hubo una buena convocatoria? Bueno, es una combinación de muchos factores. Empecemos por el lugar en donde se llevó a cabo la manifestación este fin de semana, Washington, D.C. Washington realmente es una ciudad netamente progresista, netamente liberal, por lo cual yo creo que el apoyo de muchas de las personas que estaban ahí, pues obviamente no se iba a inclinar hacia el movimiento de la extrema derecha por esa corriente ideológica, como lo acabo de mencionar, por lo que ellos son en su gran mayoría progresistas. Segundo, yo creo que sí, los mismos organizadores, o por lo menos las mismas figuras de este movimiento de ultraderecha, como es Richard Spencer, como lo es, se me escapa el nombre en estos momentos, pero es uno de los autores de una página de internet que es considerada de la extrema derecha. Estas personas que son visibles líderes, pues han argumentado que sí, que realmente ha habido una disminución en el apoyo hacia este movimiento por otros factores. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el Antifa, que es el movimiento antifascista, que ha tenido ese resultado. Este movimiento también ha contrarrestado un poco el efecto de la extrema derecha. Lo que hemos visto también es que esas personas también temen a ser identificadas porque les pueden costar el trabajo, les pueden costar su modo de vida y esto ha ocurrido. Incluso hubo un medio de comunicación aquí que descubrió que uno de esos manifestantes de la extrema derecha era un marín, era un soldado estadounidense y por lo cual lo fue destituido de su cargo, entre otras personas que también ocupan posiciones importantes. Uno creería que esas personas, es decir, tienen ideas radicales, pero realmente están entre nosotros. Puede ser el cartero, como puede ser el panadero, como puede ser el político. Es decir, no hay distinción realmente. Y sí, realmente el movimiento ha disminuido. Y bueno, no en vano, solamente asistieron a 30 personas de ese movimiento, lo cual se vio, pues obviamente, avasallado por este otro movimiento que eran los manifestantes del movimiento Black Lives Matter, los afrodescendientes, la vida de los negros importa, entonces sería la traducción. Sí. Y bueno, obviamente personas que no están de acuerdo con ese tipo de ideología. Aquí quizás el presidente Donald Trump tiene otras preocupaciones mucho más grandes y a diferencia de hace un año que sí hizo comentarios, que incluso llegó a apoyar a algunos de esos grupos, avivó también esa salida a las calles nuevamente, se le sintió bastante, quizás que le pasó por debajo de la mesa. ¿Es porque el presidente Donald Trump no quiere pasar a ser ese combustible a este tipo de grupos o es porque de verdad está enredado en otras cosas y realmente no le prestó atención? Bueno, yo creo que no le prestó atención porque lo que hemos visto, por lo menos en estos últimos días, es el escándalo que ha surgido del despido de su ayudante en la Casa Blanca, Omarosa Manigault, que está por sacar un libro y ha sacado algunos audios en donde pues ella considera que no recibió un trato justo en la Casa Blanca y él ha salido pues en contra de las declaraciones de esta persona. Igual también vimos el despido de Peter Strzok del FBI, con lo cual se ha enfocado en ese tipo de situaciones. Obviamente pues el año pasado el presidente Trump se vio en serios problemas en manejar esta circunstancia al grado que el Congreso tuvo que intervenir y hacer un anuncio público rechazando lo que había ocurrido en Charlottesville. ¿Qué es lo que está pasando con este movimiento? Y es una cosa que yo quisiera agregar a tu pregunta. Sí.
Realmente, aunque el movimiento se ha disminuido visiblemente, o sea, en cámara vemos que este movimiento se encuentra en decadencia, eso no quiere decir que el movimiento se ha apagado completamente. Okay. Incluso, aunque yo, ojo, que no voy a decir que hay otras personas que concuerdan con eso, hay un paralelo en ideas, en el sentido de que lo que tienen en común algunas personas con este movimiento es el temor a perder un estatus de privilegio, por decirlo así, o por lo menos ellos consideran que la cambiante composición demográfica en Estados Unidos los van a afectar a ellos. Es decir, ellos consideran que los hispanos, que los afroamericanos, otras comunidades que se consideran minorías aquí en Estados Unidos, van a sobrepasar esos números, y lo que ellos quieren es, vamos a decirlo, crear o por lo menos fomentar su dominio en los destinos del país. Y hay una encuesta que salió hace poco donde decían que hay 10 millones de personas, en su mayoría blancos, no educados, o sea, que no tienen ningún tipo de educación superior, la mayoría de ellos desempleados también, que apoyan ese tipo de, digamos, de ideas que abandera el movimiento de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque existe ese temor de esta demografía cambiante en donde los blancos van a dejar de ser la mayoría en un par de décadas. Y van Es a ser una incluso especie los de hispanos. temor a perder un status quo dentro de la sociedad estadounidense. Correcto, es decir, sí, esa es la verdad. Es decir, existe como un cierto temor a que estas personas pues van a dejar de ser ese grupo, esa mayoría que todavía lo es aquí en Estados Unidos, y creen que esta composición que va cambiando, como lo digo, paulatinamente, pues los vaya a afectar a ellos. Y eso se ve también reflejado, por ejemplo, en medios de comunicación como Fox News, por medio de su presentadora Laura Ingraham, que incluso decía que es una pena ver cómo Estados Unidos está cambiando su tradición anglosajona, y que hay comunidades en donde ya ni siquiera son la mayoría. Entonces, obviamente que este movimiento radical surge producto de ese miedo en perder ese privilegio. Bueno, es una cuestión complicada, pues es también una especie de lo que ellos consideran son sus derechos como ciudadanos miembros de una sociedad, y que según lo que establecen este tipo de constituciones, y tienen derecho a la protesta, tienen derecho a manifestarse, y es allí donde se resguardan casi siempre este tipo de grupos. Y bueno, están supuestamente en el país más libre, uno de los países más libres del mundo. Robert Valencia, consultor político, analista internacional, gracias por haber estado nuevamente con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias a Robert Valencia. Y así las cosas en Estados Unidos.